de PDVSA, la gloriosa PDVSA y los gloriosos trabajadores de la industria petrolera que los buscan desmoralizar y desmontar el chavismo, que es fundamental para llevar el partido de laboratorio creado por las transnacionales y manejado por los servicios especializados de la embajada norteamericana al poder y tomar el control de las reservas de petróleo. Todas estas manifestaciones es un plan de las transnacionales petroleras. El conflicto es 100% por reservas petroleras. Y la forma de parar ese conflicto es sacando a la luz pública el papel de todas las compañías petroleras para que sepan, y ojalá vean este programa, que si ocasionan una guerra civil en Venezuela, las trabajadoras y trabajadores petroleros jamás van a aceptar que tengan ningún negocio en este país. No van a pasar desapercibidas. Sin daños colaterales. Te aseguro que lo ven y que lo graban. Sigamos también por ahí. Desarrolla esto porque esto no se ha dicho en televisión. Claro. Cuando la guerra de Irak, tú veías el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense y el gobierno británico. Los británicos en Basora y el resto del país los estadounidenses. Lo que no decían que el lobby lo hizo la ExxonMobil y la Royal Dutch Shell. Son las petroleras, señores de las petroleras. Nosotros sabemos que son ustedes, las familias más ricas y las directivas de las compañías, quienes están ocasionando la guerra civil en Venezuela porque se están quedando sin reservas de petróleo. El presidente Chávez lo sabía y por eso hizo un diseño estratégico a través del decreto 5200 de nacionalización del 60% de las acciones de las compañías en la faja petrolífera del Orinoco, dejando un 40% donde puede invertir el capital extranjero. Aún le dejaba ese margen. Aún le deja ese margen porque era necesario, Walter, necesario para tener una dinámica geopolítica, algo con que tener jugar, porque se está acabando las reservas y el mundo entero nos viene encima. Entonces, si el pueblo venezolano... Pero además tenemos biodiversidad, metales raros, de los que no se habla, y tenemos lo que va a ser motivo de guerra en el futuro, agua, por decir solo a brocha gorda 3 cosas, ¿no? Ok, ahora, perfecto. Sigue con esto porque esto no se ha dicho, y menos con esa contundencia y ese sentido pedagógico. Atención con esto, amigo televidente, y ponga, si es necesario, sus hijos a ver este programa cuando lo repitamos. ¿Sí? Las venezolanas y los venezolanos tienen que saber que las compañías transnacionales petroleras nos quieren usar como carne de cañón para ponerlos a pelear entre nosotros. Este lío que tenemos en la calle... Todo es por petróleo, Walter. Todo es por petróleo, en su afán de apropiarse de las reservas petroleras venezolanas. Recordemos que hay 2 monstruos transnacionales que a motus propio decidieron no acatar el decreto 5200 del presidente Chávez. La ExxonMobil y la ConocoPhillips. Grosso modo, 5200 significaba... La nacionalización en un 60% de todas las compañías que a través de la apertura petrolera comenzaron a ser dueños mayoritarios de las empresas que explotaban petróleo en Venezuela. Es decir, ni siquiera te quito el 40% con el que cualquier transnacional sería muy feliz. Lo que quiero es mi control soberano con una mayoría. Soberano y dejamos un margen. Sigues estando en el directorio, sigues tomando decisiones, claro, pero vamos a ver dando y dando. Pero me traigo a Rosneft de Rusia, me traigo a la China National Petroleum Company, me traigo a la empresa de la India, trato de traerme empresas de América Latina, porque la estrategia consiste en que mientras más cantidad de países haya y mayor cantidad de empresas de cada país, divide y vencerás. Entonces, cuando el mundo se nos viene encima, mientras con el mayor número de países y empresas tengamos relaciones, más capacidad de respuesta tenemos. Porque habrá más dolientes interesados. Claro. Y ya no será la vieja jugada de que el imperio decide. Entonces, las transnacionales tienen que saber que no van a pasar desapercibidas. Si ellas continúan con este conflicto, porque el gobierno de Trump no tiene nada que decir, él recibe órdenes. Son las transnacionales petroleras las que deciden. Tienen que saber que jamás volverán a hacer un negocio en Venezuela porque el pueblo sabrá y las verá como un enemigo. Yo les aconsejo humildemente que paren el conflicto antes de la constituyente, porque si no estoy seguro que la propia constituyente tomará acciones en este campo. Eso no es un mensaje a García, ¿no? No, claro, pero eso es tremendo lo que acabas de decir. Claro que... Desarróllalo un poco. Bueno, las transnacionales necesitan generar el conflicto, destruir el Estado-Nación, que es un diseño de los tanques pensantes, que son institutos, es como una universidad sin estudiantes, que está toda en función del objetivo de quien les paga. Y como se están quedando sin reservas de petróleo,
las transnacionales petroleras le pagan al tanque pensante para que diseñe una política para la apropiación de reservas. Entonces el tanque pensante ve que las reservas de petróleo están en los países OPEP, 81%, y que son los países OPEP Estado-Nación. ¿Y que es un Estado-Nación? Población, territorio y Estado, gobierno. Pues. ¿Qué diseña el tanque pensante? Llevar la población a una guerra civil, desmembrar el territorio y hacer el Estado inoperativo. Entonces, el tanque pensante diseña la política que asume. Entonces el gobierno norteamericano, sus organismos de inteligencia, genera todo este conflicto que con apoyo europeo, que Europa tendrá que definirse, aunque yo creo que está cogiendo por el camino equivocado, evidentemente. Tampoco tendrán negocios aquí como ellos creen, que esto va a ser, me disculpas que use una palabra coloquial, que esto va a ser una papayita. Entonces ellos montan la guerra civil, fracturan el Estado-Nación, pero no puede aparecer la petrolera por detrás para que no haya animadversión de la población hacia la transnacional petrolera. Entonces generaron el conflicto en Irak y las petroleras no aparecen y se agarraron el petróleo iraquí. Generaron el conflicto en Libia, fíjate, y se apoderan de las reservas. Aquí no va a ser igual. Aquí las trabajadoras y trabajadores petroleros, de ser necesario, tomaremos la sede de las compañías transnacionales antes que eso suceda. Porque lo que están es generando un genocidio, un asesinato colectivo aquí en Venezuela entre los venezolanos para robarnos las reservas petroleras. Pasar desapercibida, montar un gobierno títere que les entregue el recurso y no ha pasado nada. Y con un agravante. Yo entrevisté al coronel Gaddafi, cené con él a cielo abierto en alfombras en el jardín del ex Palacio del Rey Idris. Me acuerdo que en la alfombra más cercana estaba Ricardo Alarcón de Quesada, brillante político, y su esposa, que en paz descanse. Tú veías que cuando alguien necesitaba un problema, solucionar un problema, venían y hablaban con el jefe del Estado en aquella cultura y era como hablar con el padre. Claro. Pero conocí también el Irak de Saddam Hussein y tenía chiitas al sur, los sunitas que eran los del al centro y los kurdos, claro, que ahora son el gran notición dramático, los kurdos al norte, en santa paz, con su propia legislatura, su propio idioma, su propio medio de comunicación y su propio sistema de gerencia política interna, y sus propios sistemas de justicia interna incluso. Y esos países que funcionaban envidiablemente bien y con un estándar de vida, para poner una referencia, lugar común, digamos, la Venezuela de 430. Y todo el mundo mandaba a sus hijos a estudiar a Europa, ellos, los propios oficialidades, estudiaban en Europa, en cualquier lugar que les conviniera en los posgrados, y compraban armamento y todo eso, todo el mundo tranquilito, y de repente dijeron, no, no es suficiente. ¡Pum! Y los vuelan a todos. ¿O es que hay un gran, además detrás de esto, un gran mapa geopolítico para cambiarle precisamente el mapa al Medio Oriente en beneficio, claro, de Estados Unidos y su principal aliado en la zona, que es Israel? ¿No? Y por eso hay ese conflicto entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Federación de Rusia. Realmente es un conflicto por el control de las reservas petroleras del Medio Oriente, esa es la verdad. Hasta ahora con silenciador, porque no hay otra opción. Pero los venezolanos... Porque si no, entramos en aquello de la mutua destrucción asegurada. Claro. Es decir, claro, apostamos, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero el epicentro del conflicto somos los venezolanos, entonces tenemos que hacer análisis sin tener miedo. Es que aquí, aquí parece que siempre hemos sido los testigos de los líos del Medio Oriente. Claro. No, el lío está aquí porque tenemos mayores reservas que allá, y estamos, claro, más cerca que allá, y estamos, nos guste o no, protagonistas del gran problema histórico que se está viviendo. Es que las petroleras se sentían muy a gusto con la Venezuela de los años 90. Se estaba entregando el recurso petrolero, la faja petrolífera del Orinoco, a asociaciones estratégicas donde las transnacionales tenían más del 60% del control accionario. Y se estaban creando en los años 98 los partidos de laboratorio para llevarlos al poder, porque lo que la gente, lo que debemos ver, en mi opinión, de la historia venezolana, es que la ley de Medina Angarita, además de subir la regalía petrolera, establecía que a los 40 años las concesiones otorgadas en petróleo regresaban al Estado. 1983, había que esperar hasta 1983. Entonces las petroleras obligan, le ordenan a Carlos Andrés Pérez que nacionalice con dos condiciones. Me pagas indemnización gigantesca, el vicepresidente de los Estados Unidos, creo que era Gerald Ford, si no me equivoco,
felicita al gobierno Carlos Andrés por la mejor nacionalización del mundo. ¿Cuándo se ha visto que las transnacionales teóricamente pierdan el control, pierdan el poder y además feliciten al que se los quita? Claro, ¿Qué había felicitan detrás? al que lo quita. Y pones a los gerentes de las transnacionales a dirigir la nueva PDVSA. Entonces eran las transnacionales, su gerente, es decir, gente adscrita al gobierno norteamericano y al gobierno británico, que son las grandes potencias mundiales que han sido y además las que controlan el mundo del petróleo. Por eso la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres son los crudos marcadores. Crean la meritocracia. Y en el año 81... Y los intocables castas ejecutivas de petróleos de Venezuela... Era un ejército invasor extranjero con cédula venezolana. Eso era la meritocracia. Era la avanzada pretoriana de las transnacionales en el país y al servicio directo de gobiernos extranjeros. Bueno, la demostración por la vía del absurdo, ¿no? Te nacionalizo y además me aplaudes. Claro, y pones a los gerentes de las transnacionales a dirigir PDVSA. En el año 81, sin contar la faja, comienzan a caer los descubrimientos de petróleo. O sea, los descubrimientos de petróleo en términos de magnitud comienzan a caer en el año 62 después de los que se dan en el Mar del Norte. Pero en el año 81 se cruza la línea entre lo que se consume y lo que se descubre. Se comienza a consumir más petróleo de lo que se descubre. Claro, ellos se sentían a gusto porque controlaban la faja petrolífera del Orinoco, que la llamaban bitumen. Sí, porque, eso, ojo, eso es un temazo. Claro. ¿Cómo es que la llamaban bitumen? Porque la ley Sarbanes-Oxley, aprobada por el Congreso norteamericano en el 2002, que entra en ejecución en el 2004, la adaptación que hace la Comisión de Bolsa y Valores, no en un avalúo de una empresa petrolera, solo toma aquello que es considerado petróleo, según el American Petroleum Institute. El Instituto Americano del Petróleo. Es un lobby. Ellos creen que solo ellos son americanos, ¿no? Claro. Debería ser el Instituto Estadounidense de Petróleo, porque americanos somos todos, para empezar. Pero además... Si privatizas no tomabas en cuenta la faja, Walter, porque es bitumen. Pero además nos vendieron faja bituminosa del Orinoco. Claro. Es decir, tú no tienes petróleo, tú lo que tienes ahí es un masacote denso, que tú no tienes tecnología para manejar. PDVSA, pero no vamos a contar la faja porque eso no es petróleo. Solo vamos a contar de los 300.000 millones de barriles, 300.878 millones de barriles que tiene certificado Venezuela. Es como si solo contaras 40.000 millones y el resto dices no es petróleo. Es más, el resto es un problema. Vamos a ver si te ayudamos con eso. Claro, es lo mismo que hoy en día. Mira, vienen las energías alternativas, más vale entrégame tu petróleo porque va a ser sustituido y no va a tener utilidad. El mundo depende y dependerá del recurso petrolero. El planeta, todos los países, los 7.000 millones de habitantes dependen para la calidad de vida actual, mal repartida, buena o mala, como cada quien quiera juzgar, del recurso petrolero. Las energías alternativas, la calidad que tienen, está en función de que el petróleo está en los procesos de fabricación de las infraestructuras de ese tipo de energía. Tú eliminas el petróleo y cae enormemente la calidad de las energías alternativas. Todo depende del petróleo. Somos hombres de petróleo y el petróleo que queda está en Venezuela. Y los venezolanos vamos a defender la soberanía nacional a como dé lugar sobre esas reservas petroleras. Ese es el legado del presidente Chávez. Y el otro legado es que es de un componente genético, histórico. Claro. Que es que las Fuerzas Armadas de este país no son una casta, son el pueblo de uniforme. No son tradiciones de aristócratas que van a dirigir las Fuerzas Armadas. Y es la Fuerza Armada que está como nunca consustanciada con el pueblo. Es que la Fuerza Armada... Él es uno de los componentes fundamentales de este país. La Fuerza Armada, las petroleras, las transnacionales quieren destruir el Estado-Nación. Y algo que da origen al Estado-Nación venezolano es la propia Fuerza Armada. Cuando el libertador Simón Bolívar crea la Fuerza Armada, o pudiéramos ir más atrás, cuando Francisco de Miranda en la Primera República crea una incipiente Fuerza Armada, está creando el Estado-Nación. Fuerza Armada y Estado-Nación en Venezuela es lo mismo. Entonces la Fuerza Armada tiene que estar consciente que cuando el imperialismo, que son las transnacionales petroleras, quieren destruir el Estado-Nación para agarrarse
las reservas petroleras, tienen que destruir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque es la esencia del Estado-Nación. Entonces es un conflicto frontal. Y tenemos que estar conscientes, porque los países que se han dejado quitar la soberanía son sumidos en guerras civiles. Irak lleva más de 1 millón de muertos y desde la invasión del año 2003 la guerra civil no ha parado. ¿Queremos eso para nuestro pueblo? Además, evidentemente que no. Está atomizado Irak. Entonces acabaremos. Yo recorrí Irak desde el Golfo hasta la frontera norte. Antes que le hagan a Venezuela lo que las transnacionales petroleras le hicieron a Irak, las transnacionales petroleras tendrán que responderle al pueblo venezolano. Porque yo quiero que cada venezolana y cada venezolano sepa que este conflicto que está en las calles de este país son las transnacionales petroleras para robarnos el recurso. Y las transnacionales petroleras, si son inteligentes, ya saben que sus tanques pensantes, aquí también hay grupos de personas que también piensan. Pues. No es que en el Medio Oriente no los haya habido, pero Venezuela también tiene toda una tradición histórica. Fíjate, José María Vargas fue el primero en el mundo que dijo, el petróleo tendrá este recurso, fue la palabra que utilizó, será más importante en el futuro que el oro y la plata. O sea, Venezuela ha sido hasta pionero a nivel intelectual en el área de petróleo. Entonces, sabemos que son las transnacionales petroleras, ya están a la luz pública. ¿Qué van a ganar conseguir con esta guerra civil? ¿No van a tener negocios acá? ¿O qué van a hacer? ¿Barrer con toda la población venezolana para ellos tener los negocios? ¿Y cómo es que hay una porción de la población venezolana que le está haciendo el juego a esta gente? Porque los tanques pensantes son descuidados, evidentemente. Crearon, fíjate, es como la OEA, Walter. La OEA era un organismo perfecto, creado a finales de los años 40 para evitar la expansión del comunismo, que estaba centralizado en la política que diseñaba Moscú. Pero se desintegra la Unión Soviética en el año 91 y la política norteamericana pasa del combate al comunismo al control de las materias primas. Entonces lo que estamos viendo con la OEA contra Venezuela es una institución que cambió de combatir el comunismo al control de las reservas petroleras. Y el discurso del señor Almagro fue escrito, según el Partido Comunista Español, que si me preguntan a mí, es un datico que nos da la Federación de Rusia, fue escrito por Crisis Group, y Crisis Group es un tanque pensante con sede en Bruselas, con sede en Washington, nada más financiado por la ExxonMobil. O sea, que quien está detrás de Almagro son las petroleras. Yo le digo, fíjate, yo me voy a atrever, humildemente, me gusta decirlo así, decirle a la Fuerza Armada y a todos nuestros organismos de inteligencia que o sacamos a la luz pública el papel de las petroleras o nos van a sumergir en una guerra civil. Porque si las petroleras salen a flote como las que están originando este conflicto, ellas saben, porque inteligencia no le falta evidentemente, ellas saben que no les sirve de nada destruir el Estado-Nación venezolano porque no van a tener nada que recoger, porque van a tener la población en contra. Entonces, para salvar el Estado-Nación venezolano, a diferencia de lo que hizo Irak y de lo que hizo Libia, hay que sacar ante la opinión pública el papel que juegan las petroleras, que son 100% responsables las petroleras occidentales de la guerra civil que se está montando en Venezuela, y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, el gobierno francés, todos los gobiernos occidentales no son más que operadores que reciben instrucciones del lobby petrolero. O sea, el Departamento de Estado norteamericano es independiente de Trump. Quien le dice a Trump que tiene que... el secretario de Estado le dice, señor presidente, prepárese porque en 2 semanas tiene un viaje a Arabia Saudita. ¿Ah? Le hacen la agenda, le preparan el libreto, le muestran los márgenes, porque hay una doctrina de fondo que tiene continuidad. Claro. Y además, los viejos lobbies, que son los que verdaderamente manejan el poder, a un hombre como Trump, que puede ser un brillante empresario, pero se compró la presidencia, tenía el dinero para pagarse la campaña, los asesores, le escribían el discurso, como hacen siempre. Y cuando uno resulta que lo tiene todo y que decide ser independiente, aparece un Kennedy. Y dice, no, este se salió de control, porque fue un niño bien, porque el padre era un millonario, fue un héroe de guerra,
se casó con una encantadora mujer, tiene la imagen perfecta, va a seguir siendo reelecto y además piensa por cuenta propia. Claro, y además es católico, viejo. Una persona instruida. Es un católico irlandés. Esto es demasiado fuera de control. Franklin Delano Roosevelt iba en su cuarta presidencia, por eso la ultraderecha norteamericana pone 2 periodos de presidencia nada más, por las políticas sociales de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, evidentemente, a Trump lo tienen agarrado y los 2 testigos para el juicio político, lo que llaman el impeachment, son nada más que el ex jefe del FBI y el ex jefe de la CIA. Imagínate, yo nunca he visto una persona en mi vida que lo tengan más controlado y agarrado y tan en corto tiempo que el presidente Trump. Es impresionante. Es un títere del secretario de Estado. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es el lobby petrolero ejerciendo el poder. Y la política exterior en los países con reservas petroleras jamás en la historia la ha llevado ni el gobierno norteamericano ni el gobierno británico. La deciden las compañías petroleras, tanto las que se fueron de Venezuela como las que están aquí por el lado norteamericano. Y por el lado británico también las que están aquí. Y habría que ver qué papel quiere jugar Francia. Porque cuando Francia dice que no es por petróleo, no sé si a qué me refiero, mi amigo que dijo que el problema no era por petróleo, me recuerda el año 54, cuando la empresa francesa participó en la repartición de las reservas. Entonces, decir que quieren destruir el Estado-Nación porque son malos, es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, o están con nosotros o no están con nosotros. Todo el que diga que no es por reservas petroleras está siendo un instrumento del lobby petrolero. Walter, es evidente. Y estamos en una etapa del conflicto que hay que tomar posiciones sólidas, coherentes. Es por la patria, por el país. Nos va todo en esto. Se nos va todo. Tenemos el mundo como cuando bloquearon las costas de Cipriano Castro, durante el gobierno de Cipriano Castro. Tenemos todas las potencias que se quieren repartir las reservas venezolanas. Todo lo que tenemos en este momento en las calles no es más que un ejemplo de guerra asimétrica. Claro. Y es un ejemplo de moderna penetración y estructuración de desestabilización de gobierno que no podemos controlar. Claro, igual que los ataques que sufre PDVSA. Y por eso se silencia en los medios de comunicación que es la empresa con más reservas de petróleo en el mundo, que están certificadas solo tomando en cuenta el 20% de lo que está en la faja, y según la Comisión de Bolsa y Valores que regula la Bolsa de Nueva York, el valor de una petrolera son sus reservas. Venezuela tiene la empresa más valiosa. PDVSA vale más que cualquier empresa o grupo de empresas de Silicon Valley. Que ya... PDVSA vale más, porque Silicon Valley depende del petróleo, no hay sustituto al petróleo, dicho por la Universidad Pública de Nueva York. Yo quiero que alguien me desmienta. Todo esto ha sido un complot de gente que se ha prestado en favor de las transnacionales, para no decir la verdad de lo que significa PDVSA en las bolsas de valores si fuera privada, es decir, la empresa de más valor de cualquier sector económico en el planeta Tierra. Y por eso tenemos las potencias mundiales todas metidas en el conflicto venezolano. Tenemos importantes aliados. Bueno, pero también tenemos enfrente el mundo occidental que está acostumbrado a agarrar a nuestro país y repartírselo, y que las transnacionales logren las reservas venezolanas sobre los miles de muertos que ellos piensan sacrificar porque es población venezolana, mestizos del tercer mundo, porque ellos son la raza anglosajona. Aquí están bien equivocados, no les va a quedar nada. Yo los llamo a reflexión, no les va a quedar nada. Esto no es Irak y no es Libia. Se tomarán las medidas contra las grandes compañías si ellas siguen impulsando la desestabilización en Venezuela. Sabemos que el gobierno norteamericano es un operador, recibe instrucciones, el ejército norteamericano es un operador, los cuerpos de inteligencia norteamericanos son operadores, reciben instrucciones. Los únicos que pueden parar esto son la alta gerencia de las transnacionales, o los jefes, los presidentes de las transnacionales petroleras, y los grupos de accionistas que tienen el control de las compañías. ¿Y por qué tenemos 7 bases gringas en la hermana Colombia, a la que le dimos libertad a nosotros? Porque se están quedando sin reservas de petróleo las grandes compañías norteamericanas. Y no quisieron quedarse aquí en el 40% que les ofreció el presidente Chávez a nombre del pueblo de Venezuela, sino quieren todo.
Y a su vez, de esa forma controlando el suministro de China, entre otras cosas, pues. Bueno, Fernando Travieso, esto ha sido un programa evidentemente trascendente. No todo el mundo tiene el conocimiento y además el coraje de decir lo que se ha dicho aquí, porque eso tiene un costo. Y lo estamos asumiendo desde el punto de vista de que primero la patria, ¿no? Claro, es que uno no puede dudar en estos momentos. Esta es la patria de mis antepasados. Y esta es la patria que yo Tanto por mi asumí padre, dentro de la patria grande. Tanto por mi padre como por mi madre. Y hace cientos de años estamos aquí, los que vinieron y se mezclaron con los que siempre hemos sido aquí, porque nos consideramos indios caribes, en última instancia. Somos indios caribes con un poco de blanco y con raza negra, pero somos indios caribes. Y eso es mucho decir a la hora de la definición de un conflicto. Claro. Los valores están claros. Donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa